Comienza nuestra tertulia de hoy y bueno, ya estamos en las elecciones generales el próximo domingo, día 28. Después vienen las autonómicas y locales y seguiremos haciendo tertulias, haciendo entrevistas. Parece ser que esta tertulia lo único que la tenemos somos nosotros. En ningún medio de comunicación la tiene. Bueno, pues nosotros sí. Y caramba, queremos seguir. Y tenemos con nosotros a Juan Carlos Perdigo. Muy buenas, Juan Carlos, del Partido Popular. Muy buenas, don Fernando. Encantado de estar contigo. Y José Antonio González, de Podemos. Es un funcionario del Ayuntamiento cacereño, pero viene de buena casta, de Guareña. Y eso ya eso es un sello de identidad. Se debe, además de tener una iglesia preciosa. Pues yo tengo... Parece una catedral. ¿Eh? Que parece una catedral. Sí, De Gil de Ontañón. Y la verdad es que... Una calle que se llama Sal si puede, hay que ver qué curiosa. Sal si puede, efectivamente. Sí, pero solo hay pueblos que tienen calles más graciosas que también la tienen Sal si puede. Hay una granja que se llama Cachaculo. Porque te rompes la crisma subiendo la cuesta y te quedas de culo sentado y te rompes. Las calles de Guareña dan para una tertulia. Sí, porque sustituyeron todas las calles franquistas por nombres antiguos y ahora son todos. Yo vivo en la calle La Estaca. La Estaca. Vivía, ahora estoy viviendo en Cáceres. Y que pues hace poco he estado allí por la muerte de un entrañable amigo mío, que era médico de Guareña, Antonio López. Y estoy allí. O sea que tengo buenas amistades. Aparte también, hombre, que está un entrañable periodista y amigo que es del PP, que es Miguel Ángel Nieto. Sí, señor. Claro. Don Miguel Ángel Nieto. Que sé. A mí los partidos me dan exactamente igual, me dan la amistad. Que eso es lo más importante que hay dentro de cualquier otra cosa. Y después, siendo del partido político, yo me llevo bien con todos los partidos políticos. Por cierto, aquí a mi izquierda tenía que estar Felipe Redondo, que como hay tanto lío, más que el Cuba anoche en el debate, porque aquello de segundas partes nunca fueron buenas, anoche se puede aplicar. Vaya que digáis que tenían entre unos y otros. Para gustarme a mí, el único que me gustó un poco fue Pablo Iglesias. Tiene nariz de la cosa. Es curioso. O sea, una de las cosas así más destacables que yo he visto en las tertulias, en los debates, los dos que he asistido, ha sido la moderación de Pablo Iglesias cuando... tú que eres compañero de Podemos sabes que es una persona aguerrida, que habla con mucha brusquedad. Sin embargo, ha sido mandando a callar y poniendo orden. Oye, es curioso, ¿eh? Es curioso. Sí. Es curioso. La moderación en esa tertulia de Pablo Iglesias. Y bueno, son muchas de las tenemos la fama, pero es decir, que yo creo que somos de una manera distinta a quizás la imagen que se tiene de nosotros, pero bueno, es decir, yo sí creo... Mira, José Antonio, la imagen que yo tengo de este lo tengo, porque se mete con una bandera independentista en Canarias, en este sitio y en el otro, es incapaz de romper una lanza cuando alguien se mete con cualquier del partido político. Estuvo bien, yo le digo que estuvo bien, porque estuvo moderado, estuvo bien. Estuvo mirando la Constitución 200 veces y resulta que él quiere cambiarla continuamente. No. ¿Quiere cambiar qué? ¿Eh? ¿Qué quiere cambiar? La Constitución continuamente. Pero que la Constitución, ¿cuántos artículos tiene? Muchos. 8. Pero quizá de los más... Es que solo se habla de uno. Algunos artículos había que cambiarlo, sobre todo la ley electoral. También. Eso ya lo hemos dicho alguna vez. En que hay que cambiar de la ley electoral, pero yo sí creo que además en este debate y en general en la campaña quedó clara que en la Constitución no hay solo unos partidos constitucionalistas porque defiendan algún artículo de la Constitución y no defiendan otro. Es decir, yo creo que aquí constitucionalistas somos todos. Menos
los independentistas, eso no son constitucionalistas porque lo han dicho. A ver, son independentistas. Yo creo que el atribuirse el patrimonio de la Constitución a algunos partidos me parece que es una infamia. Es decir, todos somos constitucionalistas y nosotros lo que hemos hecho en esta campaña es un poco recordar, oye, la Constitución tiene más artículos, estamos leyendo determinados artículos de la Constitución que a alguna gente le parece antipáticos, estamos leyendo determinados artículos para decir, ¿estos artículos son tan importantes como el 155 o que estos artículos se cumplen menos? ¿O estos artículos son de segundo grado? Es lo que estamos recordando, es decir, el reparto de la riqueza, la fiscalidad progresiva, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Es decir, ese tipo de artículos que los teníamos, porque la Constitución se creó con un pacto social en la que había una renuncia por determinados sectores a determinadas cuestiones y al mismo tiempo que había un reconocimiento por parte de los sectores más liberales, por de alguna manera, a que se hacía un contrato social con la ciudadanía. Y el contrato social con la ciudadanía no se ha cumplido. Aquí parece que es que solo hablamos de la indisoluble unidad de la nación española, cosa que en un momento dado lo compartimos, pues Antonio, otra cosa son los medios. Pues Antonio, pero el primero que hay que cambiar, y es el primero, la España es indivisible. Sí, vale, bien. Pues podemos entrar en debate con eso, porque es que además no lo cuestionamos nosotros. Que nosotros no cuestionamos que defendamos la unidad de España. Otra cosa es, en democracia, cómo se defiende cuando hay un conflicto. Porque la indivisibilidad de la nación española también está en el Reino Unido o en Canadá y han abordado, cuando tienen un conflicto, democráticamente se resuelven los problemas. Democráticamente. Y nosotros no tenemos ninguna diferencia en cuál es nuestro proyecto de país de que queremos que España siga unida. Otra cosa es cómo resolvemos un problema cuando existe. Es decir, porque a la gente no la podemos cambiar y reprocesar la cabeza. Se trata de cómo conseguir el objetivo, que el objetivo lo podemos compartir todo, que es la unidad de España, cómo conseguir el objetivo en un régimen democrático. Y nosotros planteamos que todas las opciones son válidas, y eso yo creo que es una cuestión que nos enseñó la transición, todas las opciones son válidas y de lo que hay que trabajar es para que todas las opciones sean integrables en el proyecto común. Porque España y españoles nos sentimos todos, que nos sintamos de distinta manera. Y es que hay gente que se sienta diversa. Pues Antonio, si me permite, es que esto ya es un monólogo tuyo esto es una tertulia. Entonces, aquí lo que a la gente le llama la atención es que Pablo Iglesias, como bien ha dicho Fernando, agarre la Constitución y sea como su manual de campaña cuando la ha tirado por los suelos constantemente. Y no nos olvidemos, perdona, que yo no te he interrumpido, y no nos olvidemos que la Constitución, como tú bien dices, son muchos artículos. Lo que no podemos hacer es quedarnos con los que nos interesan y con los que no, porque no nos interesan, los quitamos del medio o intentamos quitarle la importancia que tiene. Es que, perdona que te diga, pero aquí antes que los derechos que tenemos, también tenemos obligaciones. Y como tú bien dices, la Constitución fue el marco normativo que nos dimos todos en el año 78 para vivir en convivencia y en paz, y llevamos 40 años haciéndolos. Y lo que no podemos hacer ahora es darle una vuelta de tuerca para cambiar lo fundamental de la Constitución. Ya no solamente hablar del artículo 155, que es un artículo que se aplica por primera vez en la historia de la Constitución. Estamos hablando de muchos artículos, porque claro, el español, como tú bien dices, y en la Constitución viene reflejado los derechos que tenemos a una vivienda digna, a una sanidad pública, a un trabajo, a todo lo que tú quieras, pero también tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones, efectivamente, es el defender la unidad de España, que aunque yo, como miembro del Partido Popular, no creo que nuestro partido sea el propietario ni el abanderado para defenderlo, pero sí que lo está defendiendo porque otros no lo hacen, porque otros se dedican a reunirse con los que quieren romper España como la conocemos ahora. Pero ya está, tú has dado tu criterio, yo he dado el mío, y aquí hoy venimos a hablar de listas electorales, de la campaña electoral, que para hablar de la Constitución y para hablar de todo ese tipo de cosas ya hemos tenido todos los españoles bastante con el debate de Antena 3 de ayer y de Televisión Española de ayer. Los dos debates. El debate, de todas maneras, y daría para mucho, es decir, ¿qué es para cada uno lo fundamental? Lo fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y de la Constitución. Es decir, porque hay veces que aquí se habla de España de manera vacía y no se habla de los españoles. Bien, el debate daría para mucho, claro. Pero aquí no hay buenos y malos españoles en función de cómo concibamos nuestro proyecto de país. Yo no he dicho eso. Vale. Es decir, yo creo que no se puede excluir de la condición de buen español y de buen constitucionalista a aquel que interpreta la Constitución de otra manera, ¿vale? Es decir, creo que eso hay que intentar respetarlo. Sí. Nosotros tenemos una manera distinta de ver cuáles son las prioridades
para construir un proyecto de país. Entendemos que hay que cuidar a nuestra gente y hay que cuidar a su pueblo, y que el principal problema territorial, y lo estamos repitiendo y nos conviene como extremeños decirlo, el principal problema territorial que tiene esta región y el principal problema territorial que tiene esta nación no es un conflicto sobreactuado que todos sabemos que no va a provocar la independencia de Cataluña. El principal conflicto es que hay una España en la que está fundamentalmente toda la vertiente atlántica que se vacía y una vertiente que crece. Una diferencia de poder económico y político entre la franja mediterránea y la franja atlántica. Y los extremeños nos tiene que preocupar más ese problema territorial, de que cada vez tenemos menos poder político y económico y tenemos que buscar aliados en ese concierto, y hay que construir una España diferente, una España que se tiene que construir entre todos, y no sobreactuar con el problema catalán, que el problema catalán, repito, es un problema que probablemente sea fruto de una sobreactuación de dos derechas, la derecha nacionalista española y la derecha nacionalista catalana, que tienen claro cuáles son sus objetivos: hablar de la bandera y no hablar de los problemas reales. José Antonio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿por qué sobreactuáis con el tema de España? No. Bueno, a ver, porque los medios de comunicación tienen copado todo su espacio al problema catalán. Claro que el problema es la España vacía. Y si eso os preocupa, vosotros no podéis llegar a acuerdos con un partido que lo que pretende es cargarse la solidaridad entre territorios. Claro, es que Extremadura es una de las comunidades autónomas que más puede sufrir la idea de España que tiene el federalismo del Partido Socialista. Y ya creo que eso que tú has comentado es clave. Es decir, si para evitar que una parte de España, que es la que tiene, por así decirlo, peores condiciones para salir adelante, también le falta la solidaridad entre territorios, que es lo que pretende cargarse el Partido Socialista, pues ya me dirás tú dónde acabamos los extremeños, dónde acaban los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Pero la solidaridad. En Extremadura, José Antonio, tenemos 1 millón de habitantes. Somos marginales, por desgracia, de 46 millones. 1 millón. En Cataluña, extremeños, hay más de 300.000. Más de 200.000 hay en el País Vasco. Otros 200.000 los habrá en Madrid. Es decir, tenemos a más del 50% de los extremeños fuera de Extremadura. El día que hagan el programa de Extremeños por el Mundo, y yo que vamos a saber lo conozco grande que somos. había un extremeño, lo he dicho muchas veces aquí, José Antonio y Juan Carlos. Yo tengo buena memoria. Antonio Lorenzé. Antonio Lorenzé era un industrial catalán que se había casado con una catalana, era extremeño, nacido en San Pedro de Mérida. Las hijas son catalanas. Pero era tal el cariño que tenía a Extremadura que todos los años se venía aquí. Era mi amigo mío. Y cada vez que venía, pues nos íbamos a tomar copas juntos. En Cataluña era una institución porque manejaba a 300.000 extremeños. En la empresa suya, que eran 2.000 y pico, el pico era catalán, los otros eran extremeños. Y tenía alcalde, que era de una importancia vital. Y esos catalanes, algunos de ellos, yo he ido allí a dar 2 o 3 conferencias al centro extremeño de allí, que estaba en la misma plaza de Cataluña, frente a la catedral. Imagínate, ganaban dinero por todos lados por el número de afiliados que tenían. Y algunos todavía me sigo llevando bien con ellos y las están pasando fatal. Pero además están pasando fatal, pues me dijo Fernando, es que mi familia se está rompiendo. Mi tío está viviendo allí. Mi tío Antonio. Claro, es que mi familia mi tío Ramón Perdigón vive allí. En casa ya no podemos hablar de política porque tengo hijos que están de un lado y de otro. Y si no fuera por los nietos, se venía. Pero entonces al final compartimos todos que existe un conflicto entre que ya ha llegado al ámbito privado, el ámbito familiar en Cataluña. Existe un conflicto en la manera de sentirse español. Pues o bajamos la tensión patriótica y hablamos razonablemente de cómo construir un proyecto común entre todos, o esto no tiene solución, es así de claro. Es decir, ya hemos llegado a un límite... Pero la pasión patriótica la tendrán que bajar los nacionalistas, que son los más patriotas. Vamos a ver, yo creo que tienen que bajar la pasión. Es decir, la derecha nacionalista catalana lleva sobreactuando con la cuestión independentista fruto de sus problemas de corrupción y todas estas cuestiones. Sí, y veo que te viene. Al mismo tiempo... hay una derecha nacionalista española que le ha convenido
y no quiero entrar en mucho debate, le ha convenido dejar de hablar de sus problemas internos y empezar a hablar de patria de manera vacía. Sí, pero hablas de la derecha nacionalista y resulta que es curioso, pero es que con la derecha nacionalista os estáis aliando los de la izquierda española. Hombre, a ver, pues ya me dirás tú lo que ha pasado en las elecciones catalanas, antes de las elecciones catalanas, con las confluencias de Podemos, etc. Pero bueno, si es que volvemos a lo mismo, si es que estamos... No es cierto, pero es decir, con la derecha nacionalista catalana, pactó Aznar, pactó Felipe González, y nosotros todavía no hemos gobernado. Es decir, Podemos no ha tenido ningún grado de complicidad con la que se llamaba Convergencia Democrática de Cataluña, la que luego se llamó PDK. Se ha ido a una cárcel a negociar con PDK. Y lo que más me duele de Cataluña es que seguimos hablando de Cataluña en Extremadura. Me sigue preocupando. José Antonio, a mí lo que más me preocupa de Cataluña es que los independentistas, que están en su perfecto derecho a serlo, pero respeta a los que no son. Claro. Sí, perfecto. Si alguien, como Arrimadas o la Toledo o alguno, va a dar una conferencia en un sitio, respétala. Es que van a la violencia. Totalmente de acuerdo. Es decir, el clima de crispación lleva a que se cometan actos absolutamente intolerables. Claro. Absolutamente intolerables. Es decir, eso estamos de acuerdo. Pero creo que determinados discursos que se hacen fuera de Cataluña y el discurso de Cataluña de los independentistas no contribuyen a bajar los ánimos y hablar razonablemente de un problema de convivencia que tenemos que solucionar todo. Y es lo que llevamos diciendo hace tiempo. Cuando Pablo Iglesias ahora tiene esa moderación que incluso por parte de sectores que habitualmente se han acostumbrado a criticarle, le sorprende, es porque a día de hoy está siendo el dirigente más sensato de decir, bajemos un poco la inflamación de este problema e intentemos entre todos construirlo. En Reino Unido se solucionó el problema escocés, en Canadá se solucionó el problema quebequés, aquí, sin hablar, no se va a solucionar el problema catalán. Y es una sobreactuación, vuelvo a repetir, yo te lo dije en la última vez que estuve hablando aquí contigo, lo dije, el problema catalán es esencialmente una sobreactuación por parte de determinados sectores para no hablar de lo que realmente le preocupa. Si nosotros analizamos las encuestas del CIS, vemos que a la gente le preocupa el paro, le preocupa la precariedad, el no tener un futuro de vida. Le preocupa todo eso. No le preocupan los lazos amarillos, los lazos grises, tal. No le preocupa eso, pero vemos los medios de comunicación y vemos que está incendiado. Ayer, en el debate, se vio que hay un intento por parte de la derecha en este país en que cada vez que se habla de un problema, se saca Torra. No, ¿vale? Torra, vamos a hacer una pausa. Pero yo soy muy amigo de la clase médica de media, de hace muchísimos años. Y me cuentan amigos médicos que ya están jubilados algunos de ellos, que hay amigos suyos que se han tenido que venir, grandes especialistas, se han tenido que ir de Cataluña porque le obligaban a hablar en catalán. Si no, no podían ejercer. Eso pasa en las Islas Baleares, a ver quién gobierna allí. No podían ejercer. Y eran grandes profesionales. Yo tengo un amigo que es un profesional que ha dado clases en la universidad en Cataluña, clases en la universidad extremeña, y me dicen que es de los mejores profesores que ha habido aquí en Extremadura. Desde Ávila, pero lleva aquí muchísimos años ya y se ha afincado aquí. Y se llama Félix Díaz. Y Félix Díaz tiene amigos que han tenido que dejar la carrera de medicina en Cataluña porque lo obligan a hablar catalán. Y claro, un especialista de cierta categoría, déjame curar. Lo del idioma... Hay determinadas cuestiones que... le daban, algunos me parece que le daban 2 años para aprenderlo, si no lo echaban. O sea, que lo obligaban a aprender en las Islas Baleares. Vamos a hacer una pausa y está. Después Juan Carlos y José Antonio vamos a hablar de las elecciones del día 28. A ver cómo va a estar la cosa. Que ahí sí que va a haber lío. Vamos, lío ninguno. El que vote, vota, y cuando se abren los votos se acabó el lío. Vamos a hacer una pausa. Seguimos con nuestra tertulia de hoy. Sentimos que el PSOE no está aquí presente, pero eso es un problema suyo. Y la verdad de la tertulia, porque nos hubiera gustado estar aquí, pero está muy bien representada con Juan Carlos Perdigón, del Partido Popular, y con José Antonio González, de Podemos.
que a mí me hubiera encantado también tener aquí, que hace mucho tiempo que no hablo con ella, pero el día que la cola había pegado un buen achuchón, a Jara Romero Ver. Se lo diré que venga. Ella lo sabe, sin necesidad lo sabe. Bueno, ¿qué va a pasar el domingo? Si yo lo supiera, me hacían a mí director general del CIS y no artesano. No, es mejor que no lo sea. Ya ¿Qué pasará? Bueno, pues eso... que hay, que no tiene ni tiene idea de lo que es un... Como has dicho tú anteriormente, pues nos quedan pocos días para saberlo. Ayer y anteayer hubo unos debates a nivel nacional donde yo creo que todos los partidos políticos tuvieron la oportunidad, con más o con menor acierto, de decirle a los ciudadanos indecisos, porque al final el que esté convencido está convencido, pero esos miles o millones de indecisos, pues trasladarle cuál es su programa, cuál es su idea de España, cuál es la idea para mejorar la vida de cada uno de los españoles, del futuro de nuestro país, del futuro de nuestros hijos. Bueno, pues yo creo que todos los partidos tuvieron esa oportunidad y ahora pues los españoles, que perfectamente siempre han sabido cómo decidir en el momento adecuado, pues llegarán el domingo. Lo que no hay duda es que hay dos bloques. Sí, PP, eso está claro. Ciudadanos y Vox. Lo que ocurre que es que la gente... El que intente decir lo contrario miente. No, esto es un poco como pasó en Andalucía. Está el bloque de izquierda y está el bloque de derecha. Lo que ocurre es que esto no son unas elecciones autonómicas, como bien sabes tú, Fernando, son las elecciones nacionales y el sistema de votación no es el mismo. Y a la hora de elegir a nuestros representantes diputados y a nuestros representantes como senadores, aquí la división del voto lo que provoca es que la mayoría de parlamentarias se la lleve el partido más votado. Por lo tanto, si ese interés que tiene la izquierda de fragmentar, claro, ese interés que tiene la izquierda en fragmentar aún más y darle más pábulo a partidos de derecha. Ay, por cierto, José Antonio, un inciso. Cuando hablabas de que los de derecha estaban todo el rato hablando de torras en el debate, tu líder, Pablo Casado, quedó muy claro que Ciudadanos no es de Iglesias, quedó muy claro que Ciudadanos no es de derecha. Ciudadanos es de lo que le parece. De lo que haga falta. De lo que haga falta, efectivamente. Siempre, es de lo que haga falta. De lo que haga falta. Es decir, que ayer, en vez de que hubiera un clima cordial entre Pablo Casado y Albert Rivera, como sí lo hubo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Alberto Rivera estuvo tirando palos y piedras para todos lados, disparaba a todo lo que se movía. Por lo tanto, Ciudadanos, que no lo identificáis como alguien de derecha, sino alguien que veletea de un lado para otro, es el que habló de torra. Entonces, quitemos el adjetivo derecha. Yo me considero del Partido Popular de centro-derecha, de un centro moderado, de una derecha racional, como tú has dicho, y nosotros no teníamos a Torra todo el día en la boca. Lo tuvimos una vez y solamente para preguntarle al presidente si lo van a indultar a los presos políticos. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Podemos la tiene...? Bueno, Podemos, Unidas Podemos, que nos presentamos en coalición... Unidas Podemos, ¿no? Ahora nos llamamos Unidas Podemos, ahora nos hemos puesto en femenino. Acércate un poquito más al micrófono, Alfa. Bien. Sí, a ver, como ha dicho Juan Carlos, hay un nivel de indecisión. Al final aquí hay 50 y tantas elecciones, es decir, cada circunscripción tiene unas variables diferentes. No es lo mismo una variable de una circunscripción como Badajoz con 6 que la variable de Cáceres. Es decir, hay un nivel de indecisión, hay una fragmentación del voto a día de hoy con 5 partidos con posibilidad de obtener representación que es muy imprevisible saber cuál va a ser el resultado total. Nosotros a día de hoy, ¿cuál es nuestro planteamiento? Ser decisivos y tener capacidad de condicionar un gobierno. Y además que queremos gobernar, eso lo hemos dicho clarito. Y voy a estar de acuerdo con algunas cosas que ha dicho Juan Carlos. A ver, aquí está claro que hay una opción clara, que es una opción de derecha en la que si suman van a gobernar, lo han hecho en Andalucía. Hay una opción que nosotros no la queremos llamar de izquierda porque creo que se tiene que llamar progresista, amplia, en el que esencialmente estará Unidas Podemos y estará el PSOE, en el que o el Unidas Podemos es fuerte o evidentemente va a ser poco posible hacer cosas, y luego hay una ruleta rusa que es que no sumen ninguna de estas dos fuerzas y que pueda sumar
lo que nos parece una aberración, que sería PSOE y Ciudadanos, y que el PSOE lo está buscando. Es decir, porque el PSOE está pidiendo matrimonio con Rivera y Rivera, como ya nos ha hecho muchas veces, pues no sabe con quién se va a sumar, porque se sumará con quien haga falta. Hay un refrán en política que dice que la política hace amigos extraños de cama, ¿eh? Sí. Claro, pero lo único que yo sí pido a la gente y pido a los partidos que sean un poquito más claros. Nosotros hemos dicho claramente con quién vamos a pactar. Algunos partidos. Sí, algunos. Es decir, el Partido Popular lo ha dicho claro. Muy clarito. Y nosotros le criticamos porque, es decir, a la derecha moderada yo la tengo un respeto, a la derecha extrema que está proporcionando el odio no. Entonces, cuando tú te buscas un amigo como el que te vas a tener que buscar para sumar, tendremos algún problema. No voy a entrar en un debate sobre este tema, pero... No te extrañe que aunque Rivera haya dicho que no pacta, pastará con quien haga llega falta. un momento que diga, yo he dicho que no pacto, pero está por encima la unidad de España. Si pacto con el PSOE, me quito a los independentistas de medio y todo lo demás, incluido Podemos. Como decía, pues está dentro de lo posible, ¿eh? Como decía en la película esta, ¿no? Estos son mis principios y si no le gusta no tenga problemas, tengo otros. Groucho Marx, ¿no? Groucho Marx. A ver, el problema es que cuando estamos hablando simplemente de la unidad de España como un concepto vacío, aquí estamos jugándonos más cosas. Es decir, si gobierna el PSOE con Ciudadanos, determinadas políticas que nosotros estamos defendiendo no van a ser posibles. Y los votantes socialistas tienen que saber. Es decir, los votantes socialistas tienen que saber que el PSOE, y lamento que no esté el portavoz del PSOE, que el PSOE ha hecho una campaña, esta campaña presumiendo de logros que no son méritos suyos, que son méritos de las propuestas que les hemos hecho para apoyarle en la moción de censura. Es decir, la subida del salario mínimo no es mérito de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez está presumiendo. La cotización a las trabajadoras de dependencia no es mérito de Pedro Sánchez. Es decir, todos los avances sociales de esta legislatura, de los que puede presumir el Partido Socialista, son condiciones para pactar unos presupuestos. Y ellos están haciendo gala en la campaña de los avances sociales que han sido a pesar de ello. A pesar. Entonces, yo creo que los electores que ahora parece que hay un desencanto hacia es decir, se está vendiendo hacia las posiciones políticas que defendemos nosotros y que hay un trasvase de votos al PSOE, que está por ver, porque es una cosa que dicen las encuestas, que no sabemos si son de intención o de orientación de votos. Del sorpaso al traspaso, ¿no? Claro, es decir, yo sí creo que la gente está viendo que el Partido Socialista tampoco está siendo claro. Es decir, el Partido Socialista está buscando continuamente novia con Rivera y está diciéndole, oye, ¿por qué no me quiere? Porque claro, el Rivera realmente ha hecho la campaña intentando sorpasar al Partido Popular, está haciendo esa campaña, pero el Partido Socialista está obsesionado ahora por pedir una novia que le va a impedir, una novia que es el Ciudadano, que le va a impedir hacer las políticas de las que presume, lo cual me parece bastante contradictorio. Y la gente tiene que saber que determinadas políticas, yo no es cuestión de patrimonializarlas, determinadas políticas tienen un sello, de la gente que le ha condicionado en la moción de censura que o eso se hacía o no se avanzaba. Pero estamos en un país que, como se ve, somos la leche. Fernando. No hay Dios que nos entienda y podemos hacer cualquier cosa. Porque no nos entiende. Imagínate si por casualidad llegara al efecto de que Ciudadanos y PSOE pactaran. Y Andalucía. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Rivera lo ha dicho por activa y por pasiva. Que una cosa es a nivel nacional y otra cosa es a nivel autonómico. Que autonómico puede perfectamente pactar con el PSOE, ¿eh? Porque aquí en Extremadura yo estoy convencido de que si Guillermo Fernández Vara no llega a una mayoría adecuada, Ciudadanos puede entrar con ellos. De todas formas, Fernando, ¿qué es lo que quiere aquí... Vara, espérate que ahora me toca a mí, que si tuviéramos el reloj del tiempo, claro, llevarías tú 28 minutos y yo 2. Sí. Yo tengo mucho peligro, perdona, Juan Carlos. Sí, no te das problema. Bueno, aquí Guillermo Fernández Vara también ha cambiado de pelaje cada vez que le ha interesado. Tú lo sabes, Fernando. Aquí Guillermo Fernández Vara decía que si Pedro Sánchez se apoyaba en los independentistas, él abandonaba el Partido Socialista y hace un mes estaba dándole besos y abrazos y diciéndole, Pedro, esta es tu familia y contigo vamos a muerte, ¿no? Al final hay gente que es lo que hemos dicho, es que sus principios cambian dependiendo de cuál sea su interés, o bien político o bien personal. Y si es verdad, y yo no tengo que ponerlo en duda, que Podemos tiene su proyecto, tiene sus ideas y las mantienen, el Partido Popular es el único partido
del centro moderado derecha que también es fiel a sus principios y fiel a sus ideas. Y es un único partido a nivel nacional que defiende los mismos criterios en todo el territorio nacional, en todo. Por lo tanto, sí es verdad que es que la gente debe de darse cuenta que su voto a estos que cambian de parecer dependiendo de las circunstancias, pues es un voto que va a ir a un grupo que no es de fiar. Entonces, lo que no hay duda es una cosa, y en esto tengo que salvar a dos personas, que es a Pedro Sánchez y a Pedro Casado. Y es que dentro de la corrupción que ha habido en el PSOE y en el PP, estos dos no han tenido nada que ver. sí, pero es que la moción de censura la impuso Pedro Sánchez. Es que él ha dicho que la moción de censura ha sido por la corrupción del Partido Popular. No, los eres de Andalucía, Pedro Sánchez no ha tenido nada que ver, lo mismo que con la Gürtel no ha tenido que ver Pablo Casado. O sea que no estaban gobernando ninguno de los dos. Que no estaban gobernando ninguno de los dos. No estaban gobernando ninguno de los dos, por lo tanto están limpios en ese sentido. Al final, Pedro Sánchez lo ha dicho por activa y por pasiva, aunque no es verdad, porque si no, no lo hubiera hecho por su trayectoria de su partido y por lo que estaba sucediendo en Andalucía, que la moción de censura se llevó a cabo exclusivamente por el tema de la corrupción del Partido Popular. Bien, ahora hay un presidente nuevo, hay unos nuevos equipos, se está haciendo una renovación integral del partido. No fue por la corrupción, y eso lo sabemos todos, fue por quitar de en medio a Rajoy. Ya está. Quítate tú para ponerme yo, efectivamente. Eso es así. O sea que, y claro, cuando le pregunta insistentemente el Alberto Rivera sobre si él dimitirá cuando salga la sentencia de los ERES, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿va a dimitir por todos los casos que han salido en Extremadura, con la Orquesta de Extremadura, con el Festival de Teatro Internacional, el gerente del festival, con el caso de Alburquerque, con el caso de Don Benito de Feval? Aquí no ha dimitido nadie del PSOE. Nadie. Es más, al alcalde de Alburquerque, que se presentó con otra sigla, tú entras en su Facebook y tiene toda la publicidad del Partido Socialista. El partido que ha creado un partido del Partido Socialista enmascarado en otras siglas distintas. Y lo siguen manteniendo y dándole apoyo al alcalde de Alburquerque, que está condenado con años de prisión, que yo no sé qué es lo que pasa, y yo no sé cómo no está inhabilitado. La moción de censura. Yo creo que ya lo indultaron. ¿O ha salido algo ha pasado ahí? Estaban pendientes del indulto. Yo estaba repasando las listas, creo que se vuelve a presentar por el Partido Socialista, pero prefiero no decirlo. Es que todo el mundo al revés. Bien, pero con el tema de la moción de censura. El tema de la moción de censura era una necesidad, y nosotros hicimos una primera moción de censura que no salió adelante porque sabemos cómo funciona el Partido Socialista, si no la protagonizan, pero no era necesidad. Es decir, la corrupción se había convertido en una forma de gobierno así de triste y así de duro es. Era necesario que esa forma de gobierno que estaba instalada esencialmente en la corrupción de baja y de alta intensidad. Es decir, hay una corrupción que se judicializa, porque al final alguien que mete la mano en el... Y luego hay otra corrupción que no se judicializa, es decir, que no va a tribunales, pero que tiene que ver con que yo favorezco a mis amigos cuando gobierno. Y eso yo creo que tú ves la sentencia, ves el correlato y al final había un problema que eso había que limpiarlo. Y creo que incluso le hemos hecho un favor al Partido Popular. Así lo digo. Tenía que haber sido la moción de censura mucho antes, cuando la presentó Pablo Iglesias. No fue posible porque sabemos cómo es el Partido Socialista. Nosotros fuimos muy generosos regalándoles un gobierno al Partido Socialista, Pues ya saben todos los televidentes, la culpa de que Pedro Sánchez esté donde esté no, es de pero ellos. porque era necesario, porque era necesario, lógicamente. El tema es que fuimos muy generosos, a pesar de que nos dijeron lo contrario, fuimos muy generosos porque era una necesidad. Hablando por España, era una necesidad que el Partido Popular pasara a la oposición. El Partido Socialista, pues bueno, pues no ha administrado esa mayoría con generosidad con el partido que hizo posible. ¿Quién ganará las elecciones el domingo? Pues no lo sé. A ver, nosotros... No sé lo que pasará. En tu opinión. No, en mi opinión no lo voy a decir porque nosotros queremos ganar nosotros. Es decir, eso de acuerdo. Claro, queremos ganar nosotros y creemos... No vais a ganar. Hombre, presidente de gobierno en Pablo Iglesias, yo creo que no. Creo. No lo sé, yo creo que no. Quizás no. Y además, vosotros que sois casi todos ateos, tenía que venir la Virgen de Fátima y la Virgen de Lourdes para hacerlo. No, entonces sí. Hay de todo. En Podemos hay creyentes y no creyentes, como en todos los partidos. Es decir, sí, que no es patrimonio de... las creencias religiosas no es patrimonio de ningún partido. Efectivamente. Entonces, yo no sé lo que va a pasar. Yo creo que esa bolsa de voto indeciso va a llevar a que el voto que cree
que es necesario mantener el bloque de la moción de censura, probablemente solo con el Partido Socialista y Unidas Podemos, puede ser posible. Y es por lo que estamos trabajando. Y nosotros queremos crecer lo suficiente como para tener una capacidad parecida a la que hemos tenido esta legislatura. ¿Sabe lo que va a privar el voto del domingo? ¿Qué? El voto útil. Pero el voto útil, a ver, yo quiero preguntar una cosa, y además yo creo que aquí incluso podemos estar de acuerdo, Juan Carlos y yo. Bueno, el voto útil es si el que el voto útil para la gente no puede ser el voto útil de que sirva, porque además es mentira. La ley DON hay gente que no la entiende. El voto útil es el que le sirve a la gente para lo que quiere. Es decir, si yo quiero una determinada cosa, yo voto a lo que es al que cree que me va a representar, no al que cree que en función de una aritmética electoral va a conseguir algo. Porque a día de hoy yo creo que las dos opciones claras están el bloque de derecha y un bloque constituido por Unidas Podemos y el PSOE, en el que Unidas Podemos tenga una parte preponderante. Esos son los dos votos posibles, útiles. Y lo otro es un tiro al aire. Y el voto útil de la gente tiene que tener claro. Para conseguir determinadas cuestiones... Lo que tengo muy claro es una cosa. Si sube PSOE, baja Podemos. Si sube Podemos, baja PSOE. Yo, Fernando... Porque esos votos están ahí. Pero hay un voto joven. Es decir, hay una variable que quizás no tengamos claro. Es decir, hay un voto joven que ya a día de hoy no... el micrófono, pues si no, no te va a escuchar la gente. Hay un voto joven que yo sí creo que ya es un voto que no tiene una identidad clara izquierda-derecha. Tiene claro quién le representa, porque quién se parece más a cómo es él. Y ya no es... Es decir, el voto de bloques existe porque hay gente que tiene unas prioridades y hay gente que tiene otras. Es decir, que podemos identificar tradicionalmente con la izquierda-derecha, pero los perfiles están más diversos que estaban hace 20 años. El efecto PSOE-PDM es una variable, eso es evidente que hay una variable, pero el efecto de voto joven, por ejemplo, mucha gente no sabe. Pues yo creo que va a ganar el Partido Popular en número de votos. Yo creo que la fragmentación, si el ciudadano al final no entiende que es importantísimo que aunamos esfuerzos en el Partido Popular, va a conllevar que gane otra vez Pedro Sánchez, pero yo creo que realmente pienso que en número de votos el Partido Popular va a superar al resto de las fuerzas políticas. Otra cosa será la conformación de gobiernos y el número de escaños que tengamos, precisamente por esa posible fragmentación del voto. ¿Qué te parece la lista de Mérida? ¿Cuál? La de Mérida. La de Mérida te refieres a... La de Mérida. La de Mérida, o sea, te refieres a la local, a la de Pilar Nogales. A la Pilar Nogales, la he visto así por encima. Hombre, hay una persona que es muy entrañable, que es Pepe Pérez Garrido. Y Julita. El 3 me pasa que vas tú. Sí. El 4 no sé si es Marta. Gema y la siguiente Marta. Eso es. Hasta ahí va bien la cosa. Bueno, tenemos a dos incorporaciones, a dos personas jóvenes, que es María Tirado y Javier Díaz. Javier Díaz es un ex militar que fue el que sufrió el atentado en Irak. Pero de eso hablaremos ya la próxima semana. Venga, lo que sea. Porque tenemos un mes entero para hablar de las locales y las autonómicas. Locales y de las autonómicas. Tenemos que vamos a tener tiempo suficiente. Y esta emisora y esta televisión van a estar siempre ahí, donde debe estar. Con la gente. Me parece perfecto, don Fernando. Pues lo seguimos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Y a ti, Fernando, que sé que había hecho un esfuerzo por venir hoy. Con tanto lío, con tanto meeting. Iba a hacer un taco, pero lo voy a dejar. Hasta cuando nos veamos, queridos compañeros de Radio y Televisión Extremeña, ya tendremos un nuevo presidente. ¿Quién será? Lo más seguro es que cualquiera sabe.